Buenas, os doy la bienvenida a las Crónicas de Jem y este va a ser el primer espacio que vamos a tener con Cafelito con y va a ser con mi amiga Laura Tinajero. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, bien hallada. ¡Qué Muchas alegría! gracias a ti. Laura y yo no somos desconocidas, somos amigas desde la universidad. Y aunque pues nuestros caminos se hayan un poquito separado y eso, nunca hemos dejado de mantener el contacto, aunque sea virtualmente. Y cuando le propuse pues hacer algún espacio o así, pues me dijo, ¿por qué no hacemos algo un poco más distendido? Y pues se me ocurrió la idea esta de los cafelitos, que también hay otras personas que se lo he comentado que están encantadas también de participar. Y si quieres, Laura, pues comentamos a las personas que nos están viendo cómo nos conocimos. Si quieres empezar tú, empiezo yo. Venga. Eres la invitada, todo tuyo. Ay, mira, pues yo voy a contar con la primera vez que la vi, que me quedé, dije, qué chica tan elegante, porque bueno, estudiamos juntas humanidades en la Pablo de Olavide, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y bueno, éramos un grupo muy heterogéneo, ¿no? Porque allí cada uno era de nuestra madre y de nuestro padre, y además era muy interesante porque era una carrera multidisciplinar, donde cada uno teníamos como una especialidad o un interés diferente, y todo eso hizo que, bueno, que pusiéramos en común muchas inquietudes, aprendimos unos de los otros, y yo vi a una chica con un abanico del mismo color que su vestido, y dije, mira, digo, bueno, ha sido casualidad, pero es que al día siguiente iba con otro abanico de otro color y con un vestido de otro color. Y ella era así como muy calladita, muy elegante. Yo pensé que era una profe la primera vez que la vi, porque claro, los demás íbamos vestidos de cualquier manera, pero ella iba vamos, molto, como dicen en italiano, molto precisa. Bueno, también porque soy mayor, era mayor que vosotros, por un problema que ya comentaré en otro cafelito, a lo Sí, mejor de acoso escolar, pues me perdí 2 años de instituto, después hice un año de historia del arte en ajá. la Universidad de Sevilla. Lo que pasa que yo lo que pensaba era, son demasiadas diapositivas, yo me voy a quedar como un poquitas, yo quiero profundizar más en los temas y por eso me metí en humanidades. Y yo conjunta ahora, siempre, hasta para ir al campo. Pero es que yo no sé si tú tienes la misma opinión que yo, ¿no? Para mí, estudiar humanidades yo lo haría 20 veces más, porque fue una experiencia no solamente académica, sino vital. Aprendimos un montón de cosas, nos reímos muchísimo. Los profesores eran un espectáculo, eran unos personajes. Y por lo menos a mí me ha servido mucho para mi vida laboral. Yo no sé si a ti te ha servido el paso por humanidades. Sí, además que eran unos profesores muy prácticos, que no era todo enfocado hacia el estudio solo de los exámenes. También nos cogió justo, fuimos los conejillos de India del Plan Bolonia, fuimos los primeros, además creo que los primeros en casi en España, Sí, en ese nuevo, bueno, que ya ahora no sé ya cuántos nombres se le ha dado después, porque esto fue hace ya casi 25 años sí. que pasamos nosotras por la universidad, aunque no lo parezca. Y voy a poner imagen en un momentito para que vean cómo es la Olavide, aunque ahora está muchísimo mejor. La Olavide es este recinto enorme porque hay varias facultades. Y a nosotros nos tocó en la otra punta, porque Humanidades estaba en el otro extremo de la universidad y la biblioteca estaba en el otro extremo, que creo que era 1 kilómetro Era un y pico. kilómetro, era un poquito más, porque fíjate, desde el edificio 2, que era donde estábamos nosotras, hasta Celestino Mutis, que si la gente que está en la Pablo Lavide sabrá que es el edificio más comercial, donde está una residencia también pequeñita, hay 1 kilómetro. Pero es que para la biblioteca hay un poquito más. O sea, Sí, andábamos porque muchísimo todos los días. sí, de hecho, uno de nuestros profesores se compró en aquella época un patinete de estos eléctricos, ¿Se porque puede tenía que ir nombrar, mucho. se puede nombrar al profe que fue? Sí, no estamos diciendo nada malo, yo Fue, creo que fue el sí. gran medievalista, mi maestro, no de la tesis, no es mi director, pero fue el primero que hizo un tema que ahora voy a contar, ¿no? De lo que yo hago, fue José María Miura Andrade.
que se compró el primer patinete eléctrico para poder ir al Celestino Mutis todos los días varias veces. Sí, sí, porque claro, nosotros a lo mejor íbamos como mucho una vez al día si teníamos que ir a la Ujú, biblioteca, porque claro, estamos hablando de una época donde casi no se usaba tanto internet, íbamos allí, fotocopiábamos en las máquinas fotocopiadoras que teníamos nuestras tarjetas con el dinero que se ponía, pues toda la información que necesitábamos para estudiar. Y yo lo recuerdo con mucho cariño porque es lo que tú comentas, éramos muy diferentes entre todos, aunque estudiáramos lo mismo, porque a lo mejor a uno le gustaba más la historia antigua, a otro le gustaba más la historia moderna, la ujú. medieval. También teníamos la parte de idiomas, Sí, que a mí me encantó porque yo soy la loca de Roma y Italia, era la historia antigua. De hecho, tengo tres gatos y los tres se llaman Tulio, Tony y Roma. Así que ya me ha dicho mi marido que el próximo gato le pone el nombre. por favor. Y sí, y nada, aparte de comentar estas anécdotas, pues deciros que Laura es humanista. Ella terminó la carrera, a mí me quedan algunos créditos, no por cuestiones de salud no la pude terminar. Y está ahora inmersa en investigación y vamos a hablar también, aparte de esta charla distendida, pues de lo que hace, es divulgadora, tiene bastantes seguidores en X, antiguo Twitter, y me encanta porque da mucha caña, porque hay muchas cosas que pensábamos que eran de una manera, pero ella descubre que no, que hemos sido engañados Emoción engañado. durante mucho tiempo y es sorprendente porque incluso académicos y historiadores y divulgadores le rebaten cosas que ella está viendo en los legajos. Ella coge por la mañana, se va al archivo de India o a otro archivo para investigar y los lee, lo documenta. Muchas veces pues, le puede sacar fotos porque hay otras cosas que no se lo pueden sacar fotos. Lo dice, no te creen y ponen la foto. Entonces dice, ¿para qué voy a seguir discutiendo? Nos quiere comentar un poquito, pues a lo mejor esa frustración que siente en algunos momentos que te entrarían ganas de empezar a saltar y soltar los sapos y de ¿Tú todo. sabes qué pasa? Que yo me río mucho. Date cuenta que yo entré en Twitter en 2013. Yo antes era escritora, era novelista, entonces entré por la vena de la literatura, divulgar mis libros y demás. Entonces yo pasé la mala racha de Twitter antes. O sea, yo me tomé en serio Twitter al principio. Entonces me da igual los haters, si yo me parto de risa. ¿Por qué? Porque yo tengo los documentos, o sea, yo le hago foto al legajo, le hago foto a la palabra, la subo a Twitter y digo, leed vosotros, o sea, venga, vamos. Entonces, claro, ya también hemos creado como un taller de paleografía improvisado en Twitter donde leemos todos las palabras que yo pongo, ¿no? Entonces ya no hay, eso no es una, es que no hay argumentos ya que valgan, o sea, está ahí, están los documentos del pasado que son los que nos dicen cómo era la vida. Da igual lo que tú pienses hoy día. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Hay que irse a la historia y la historia está en los archivos, ¿no? Yo investigo sobre todo en el provincial, también a veces en el diocesano, o sea, el que está en lo que es el Palacio Arzobispal, y Enfrente de la catedral enfrente de de la Sevilla. catedral. Es una pasada, es muy complicado ese archivo. Yo siempre voy con un compañero, lo voy a nombrar a Víctor, que es mi ángel de la guarda en esto, porque es muy complicado ese archivo. Y claro, es que ahí está la historia. O sea, y da igual tu opinión. La historia es la que es. Si la quieres bien y si no también, como las lentejas, niña, igual. Claro, ¿no? Y que es muy importante tu investigación porque está tocando temas que a lo mejor no se han profundizado con anterioridad y sé que va a dar sorpresas y me alegra mucho porque es algo que te gusta, es algo que a lo mejor has encontrado sin querer, pero que al final te está aportando muchísimo y vas a aportar mucho a la sociedad y a la comunidad de historia y de divulgación. Porque, ¿cómo se te ocurre decir, pues yo me voy a meter en este fregado Bueno, ahora? eso fue cosa de mi marido. Yo tenía mi academia de inglés en el pueblo donde vivo en la Sierra de Sevilla.
Y bueno, llegó la pandemia, ya sabéis lo que pasó con la pandemia, nos cerraron los negocios 3 meses, después fue muy complicado remontar, yo tenía una depresión horrible, yo trabajaba con niños pequeñitos, desde 2 a adultos, daba clases de inglés, también soy terapeuta en trastornos del aprendizaje, entonces les ayudaba a leer, imaginaos 3 meses, ¿no? Sin clase. Y mi marido me dijo, oye, escribiste novelas por la frustración que tenías de la investigación, que siempre me gustó. Tú lo sabes que me conociste en la facultad, que cada vez que teníamos que hacer un trabajo de investigación yo era a fondo con lo que fuera. ¿Y por qué no te metes en un doctorado? Y yo dije, ¿estás loco? Eso es carísimo. Yo lo primero que pensé que era carísimo. Miramos y me dijo, ¿qué va? Si esto es muy barato al año, esto es una, vamos, pago, lo digo ahora, 66 euros al año. O sea, no tengo, nadie me paga porque no tengo contrato, sino que yo investigo por libre, tengo mi dirección en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, doña Soledad Gómez Navarro, que es una maravilla. Y es mi pasión, es mi terapia. Yo cuando tengo un problema voy al archivo y es como el que va a hacerse un masaje. A mí se me Sí, olvida todo porque como la letra es tan difícil, mi cerebro tiene que estar 100% en eso. No puedes pensar en otra cosa. Entonces es yo, muy terapéutico. yo te admiro mucho porque cuando tuvimos la asignatura en la facultad, lo primero que se me vino a la cabeza es esto que es, esto es ilegible, ¿quién va a ser capaz de leer esto? Y ahí estás tú, que lo Escúchame, está, tengo que decir una cosa. Antonio me puso un 5 por pena. Vamos a decir las cosas como son. Porque soy disléxica, entonces el enfrentarme con una asignatura así, siendo disléxico, es muy complicado, es complicado ya de por sí, ¿no? De hecho, próximamente voy a dar un curso de paleografía a gente que era como yo, ¿no? Que son como yo, y espero que les pueda ayudar. Pero una vez que ya te metes, tu cerebro hace clic y entiende lo que lees. Es una cosa mágica. Pasas un día de no leer nada, de no entender nada, a entenderlo todo, y es maravilloso, ¿no? Porque al final el cerebro va siempre por delante de nuestras incapacidades que creemos que tenemos, nuestra inseguridad. Y el al cerebro final, es una máquina perfecta. al final supongo que es práctica. Y cuanto Sí, más se practique, como en muchas otras disciplinas, pues más fácil resulta. Em, nosotros queríamos hablar de esto, pero también tenemos alguna anécdota sí, de... pero tengo una sorpresa. Jennifer no sabe nada. Jen no sabe nada ahora mismo de lo que va a pasar. Tengo que cortarte. A ver, Tengo una cajita aquí, que esta es mía, ¿vale? Pero dentro tengo algo que me regaló ella hace más de 20 años. qué fuerte. Y yo creo que fue, si no fue en segundo, fue en tercero de carrera. No me acuerdo muy bien. Unos amigos tuyos estuvieron en un sitio muy especial. Yo entonces era muy mística. Sigo siendo muy mística. Y me dijiste, quiero darte esto. O sea, ¿sabes ya lo que es o no? Sí, sí, ya lo que es. Me Y trajo lo una tienes mesa, todavía. tengo todavía en esta cajita, lo voy a enseñar, no sé si se ve, Se ve. se ve. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? No es un por, perdón señores, no fumo, señores, no fumo, en esta casa no se fuma. Esto viene directamente de un lugar súper especial. Si no me equivoco, viene de Nepal, ¿verdad, Jennifer? Sí, Viene de un santuario del Tíbet, de los tibetanos, ¿no? Por desgracia no están en el Tíbet, están en Nepal, y unos amigos de Jennifer, de Jen, fueron allí y ella va y me lo regala en vez de quedárselo ella, ¿no? No lo he quemado, sigue estando aquí tal como era, y de esas charlas que teníamos tan místicas, que con el tiempo descubrimos que cuando íbamos a un lugar, ahora lo contamos, no hablábamos nosotras de eso, hablamos de muchos temas místicos, pero íbamos a un sitio, teníamos que ir por cosas de la facultad, ¿verdad? Ahora lo contamos, sí, y después a los años, cuando volvimos a hablar, ya con WhatsApp, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal sitio? Hablando de la facultad, ¿no? Oye, ¿te acuerdas que hicimos tal? No sé. Oye, pues yo sentí una cosa allí. ¿Dónde? Pues yo aquí, yo allí. Y ahora vamos a contar. sí, yo recuerdo que nos mirábamos. Sí. No hablábamos, nos mirábamos y salíamos. Salíamos de ese sitio. Si escucháis ruido raro es mi gato. Vale, no es nada Que místico. no, no, O los míos que se han despertado para comer, podemos que no. están dormidos. Sí, sí, sí. Y bueno, donde, a ver, a mí me gusta pensar que no son cosas raras, ni son cosas místicas, ni son cosas que te hagan sentir más especial, porque
yo particularmente no me siento especial por ello, sino mi forma de verlo es que son cosas que ocurren, pero que hoy en día no tenemos la capacidad para poder explicarlo. A lo mejor dentro de 2 siglos, 3 siglos, viene alguien, un científico con una maquinita que dice, pues esto es por tal cosa. No me voy a aventurar aquí a decir nada porque no lo sé, no lo sé. Y sí que es verdad que a mí desde pequeña, pues me pasa que en algunos sitios o noto algo o me encuentro mal, pero ya está, no le doy mayor importancia. No, nada, de hecho, Laura tampoco lo vivimos como algo natural Natural, estamos de la vida. acostumbradas, ¿no? Estamos Sí, acostumbradas, yo creo, desde pequeña, aunque no hemos hablado nunca. Bueno, no habíamos hablado. sí, sí, sí. Y resulta que en segundo, creo que fue, porque en primero no teníamos historia del arte, en segundo nos tocó hacer un trabajo en grupo y ese trabajo pues me tocó a unos compañeros y a mí. Y fue sobre la iglesia de San Luis de los Franceses en Sevilla, Sevilla capital. Que por casualidad yo vivía a los calles, Al lado. yo al lado. Esa era mi zona, yo he vivido allí desde pequeña, aunque después he tenido otros traslados a otros sitios. Y en esta iglesia que os voy a poner aquí, que esta foto la hice yo de tantas otras veces que he pasado por allí, que es que me encanta esa iglesia, además barroca, conexión también con Italia, se parece mucho a una iglesia que hay en la Piazza Navona de Roma. Y nuestra profesora, por entonces, no sé si será la misma, si no, Sí. conocía a alguien de, es normal, pues gente que se dedica a la historia del arte, pues suele conocer a gente de instituciones, de sitios para que los alumnos puedan acudir. Además, estaba cerrado. Sí, Ahora se puede visitar, se restauró, pero entonces aquello era un instituto de arte dramático, ¿verdad? Y solamente se podía entrar solamente en las partes de las clases, solamente los alumnos, pero nosotros entramos en otros lugares que hoy día sí se pueden visitar, pero era una cosa abandonada, ¿te acuerdas? Que estaba todo sucio, polvoriento, y era, incluso el patio no estaba con tiene nada hierbas, que ver. hongos, De hecho, yo he ido mm, después, digo, es otro lugar. Ahora mismo la restauración es maravillosa, es otro lugar y no se sí. siente nada de lo que sentimos nosotras. Claro, de hecho, cuando nosotras estuvimos allí, había incluso huesos Sí, esparcidos por allí, sí, que tuvimos que ir a la cripta, que ahora os voy a enseñar en un segundo cómo está ahora la cripta, que no tiene absolutamente nada que nada ver, que ver nada que ver. con esto está limpito. Pues nosotros cuando bajamos aquí estaba todo sucio, bueno, claro, de no haberlo rehabilitado ni nada, y estaba lleno de osarios que, claro, estaban allí porque Había eso, nichos, ¿te acuerdas que había nichos en la pared? De hecho, entramos muy poquito porque era un lugar muy pequeño, hoy día es grandísimo, pero bajamos sí, por una puerta que era imposible, ¿te acuerdas? Yo decía, yo no bajo ahí, qué miedo, porque es que era imposible bajar y éramos de 5 en 5. ¿Tú te acuerdas de eso? Que sí, tardamos sí, mucho en verlo todos, éramos como 30 y pico, porque era como una catacumba. Era una cosa exactamente. impresionante y, Sí, y bueno, cuenta que de sentiste hecho, tú si quieres. yo sentí que no tenía que estar ahí. Mm, Digo, yo no tengo que estar. A mí esto no me gusta, yo quiero salir de aquí. Y después, no solo lo sentí en ese sitio, sino en un pasillo que había también, y sobre todo no me sale ahora, en la la sacristía sacristía, doméstica, en la sacristía doméstica. exactamente. Allí también, que tú lo ves y está, eso, vamos, está lleno es que es una Sí, iglesia muy particular, de reliquias, exactamente, de huesos de santos, porque se podía visitar, si no recuerdo mal, lo que era la iglesia, o sea, la sí, capilla, pero los demás no, o sea, las partes ya privadas de los jesuitas en aquella época no se podía visitar, estaba la parte de las aulas, pero eso era, ya te digo, la crista, de hecho me acuerdo un compañero que se llama Damián, si nos ve un saludo,
Fue el que nos pidió permiso para poder ver la cripta. O sea, fue a través de él, que tenía un conocido dentro, tal. Es que yo era súper privado, o sea, es que no es como ahora ni de lejos. Que va, que va, que va. Y De la sensación hecho, era muy desagradable. De hecho, yo recuerdo que era como cuando entras en un autobús y está lleno de gente. Esa sensación de lleno y estábamos solos. sí, sí que se escuchaba de vez en cuando a lo mejor a los alumnos de arte Pero era dramático y lejos, ya ¿verdad? está, sí, Era lejos. Nosotros estábamos allí, de hecho, calladitos, pero era una sensación de estar lleno de gente ese pasillo, de la crista de no estéis aquí. Eso es lo que a mí, fuera, fuera, fuera. No sé, es que era como, vete de aquí, ¿sabes? sí, de hecho la iglesia, lo que es la iglesia en sí, yo no he sentido eso y he No, entrado un montón de veces y ahora, por Día de los Santos y eso, casi todos los años se hace el Tenorio. Lo que pasa es que yo nunca fui, ya lo tenía, es que lo tenía al lado, es que tardaba 2 minutos en llegar porque cerraban la puerta. Y yo solo pensar que iba a estar allí metida con la puerta cerrada sin poder salir, por eso nunca he ido a la representación del Tenorio allí, no por otra cosa. Y tengo también por aquí una foto de lo que es la capilla doméstica, que es esta de aquí, que es muy bonita y hay muchos mm, cuadros, es muy barroco todo. estaba muy distinta, ¿verdad? Antes. Sí, Es que yo cuando entré después de la restauración, primero no noté nada malo. O sea, lo que fuera ya lo quitaron, porque de hecho creo que los huesos se los llevaron. Los huesos sí, de los que estaban enterrados allí. No los huesos de la reliquia. Y es que es otro ambiente. sí, totalmente. No sé si también porque hay más paso, Sí, porque entran muchas más personas, puede ser por eso. Y de hecho, tengo aquí un recorte de prensa que, que muestra eso, porque fue muy sonado en Sevilla, sobre todo en mi barrio, que pone la leyenda negra de los fantasmas de San Luis de los Franceses, porque cuando se hizo la restauración, y al lado había un solar que pertenecía también a la iglesia, pues han hecho edificios. No recuerdo si son edificios o si es ahora el polideportivo de allí sí, pero es del verdad que barrio. eso ha cambiado mucho. Sí, pues estuvo en obra durante mucho tiempo y los propios obreros decían que no querían estar allí. De hecho, por la noche la grúa se ponía en marcha sola y se fueron varios vigilantes, que tiene Tiene historia, historia San Luis. pero nosotras no sabíamos eso cuando fuimos, ¿verdad? Porque yo no, No, yo, no, esto fue posterior. es que yo fui una vez sola, la primera vez a ver la iglesia y después fuimos con la facultad. Pero yo no había escuchado nunca hablar de eso, porque claro, en la iglesia yo no notaba nada. De hecho, la iglesia se usaba mucho, estaba sucia. Yo recuerdo Sí, las columnas salomónicas eran negras, no es como ahora. sí. Pero claro, no la parte privada que yo no había estado nunca. Entonces, cuando he ido después, digo, es que esto es otro lugar. Es que ha cambiado la atmósfera 100%, no tiene nada que ver. Nada, está todo limpio en todos los sentidos. Está todo limpio en todos los sentidos. Y esto nos lleva también a, estamos hablando de todo esto por la época, que después lo vamos a enlazar con la investigación de Laura, también pues por diversos motivos hemos tenido que ir mucho al hospital Macarena y Sí. a lo que es al lado el edificio del Policlínico, que están conectados con el Parlamento, que el Parlamento, que es lo que había sido, Laura. Pues había sido el Hospital de las Cinco Llagas, ¿no? Fue fundado en principio en la calle Santiago por Catalina de Rivera, a finales del 15, pero cuando Catalina muere, por cierto, encontré el testamento, una de las copias, la primera copia que tenemos, ¿no? El original no se sabe. Su hijo, ella lega a su hijo que siga con el hospital, una nueva fundación, porque ya se le quedó pequeño, era un hospital de mujeres, y su hijo compra el solar donde está hoy el Parlamento de Andalucía. Eso era un hospital, de hecho mi padre nace allí, o sea, fue un hospital durante un montón de siglos donde trabajaban mujeres y donde había enfermas que eran mujeres. Después tuvieron que haber, también hubo hombres, ¿no? Porque por decreto, bueno, por una serie de cosas que pasaron en el siglo XVI, se ordenó que también pudieran haber enfermos, no solamente enfermas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este lugar es muy candente, porque tenemos el Hospital de las Cinco Llagas, pero es que al poca distancia tenemos el Hospital de San Lázaro. Es el hospital en uso más antiguo de Europa, sigue siendo hospital desde el siglo XIII. O
sea, estaba fundado por Alfonso X el Sabio para los leprosos, de donde también tengo documentación muy, muy interesante, y, y donde tú y yo hemos ido también. Sí, Yo tengo que ir cada 6 meses. Bueno, ahora con lo de lo que está pasando no sé cuándo volveré, pero tenía que ir cada 6 meses a San Lázaro, porque es mi área hospitalaria, y la tuya creo que también. también. Y, y bueno, hemos tenido esa experiencia no solamente en el entorno del Parlamento, sin hablarlo, sin saberlo Sí, nosotros, o sí. sea, hemos hablado después, oye, mira, ¿cómo estás? Pues estoy mala, pues voy. Y hablando de las pruebas que nos hacen los médicos, hemos hablado de las experiencias que hemos tenido, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que es cuando vas al semisótano del Hospital Macarena, que conecta con el Policlínico, que es otro lugar que está muy pegado, se sentían, han hecho una reforma, ¿verdad? Hemos hablado de eso hace 2 días o 3. Se Sí, sentía algo muy parecido a San Luis. Una espesura, un agobio, un querer correr para la consulta, que me llamen ya, por Dios, que me llamen, no quiero seguir esperando aquí. Y cuando estabas dentro de consulta, por ejemplo, en mi caso, la espera, porque te hacen entrar, estás en una camilla como media hora sola, era agobiantísimo. En la zona de rayos era agobiantísimo. Ya hoy día se ha reformado todo y es verdad que la vibra es completamente diferente, aunque tengas que esperar dentro de consulta, no se siente nada. Y yo creo que eso también hace que cuando hay una reforma en un edificio, se limpia, como cuando tú limpias tu casa, que dices, uy, tenía yo que se respira de otra manera. ya se respira de otra manera, no sabemos a qué es debido, pero es verdad que nosotras hemos tenido la misma experiencia bajando las escaleras hacia el semisótano, donde está una imagen religiosa, un cuadro grandísimo, y hay una capilla donde van las personas a pedir por sus familiares que están enfermos. Yo creo que eso también carga mucho el ambiente cuando una persona está triste y va allí a volcar su tristeza para que se cure su familiar, todo eso se queda. Se Y queda impregnado. Mm, era tremendo. Y en Lázaro ya ni te cuento, o sea, allí las experiencias de los guardas de seguridad es tremenda, ¿verdad? sí, yo sobre todo, eh, bueno, mi madre falleció en el Macarena eh, y se estaba restaurando, se estaba arreglando, se estaba reformando, pero todavía no estaba como ahora. Y claro, yo lo primero que hice fue llamar al, al sacristán allí, que todos los enfermos pues, tienen a su disposición. Mi madre era muy creyente y yo sabía que tenía que hacer eso. Y sí que es verdad que también pues está en la zona de mortuorio. Sí, Es una zona que aunque no creas en estas cosas, pues tiene mucha carga emocional. Y es lo que tú comentas, ahora está, la verdad que lo han rehabilitado bastante bien, incluso antes solo había uno de los semisótanos con consultas, ahora hay otros dos. Y yo no sé si es porque también han limpiado paredes, han puesto pladur, han puesto de todo y no se siente eso como antes. Yo también tengo que ir cada 6 meses, cada tres, depende de lo que sea. depende de cómo quieran ellos. Exactamente. Y yo como he usado, bueno, uso bastante taxis pues, para ir, venir. Un taxista me comentó que una amiga que trabajaba allí de la limpieza, pues que le había comentado que en el policlínico cuando ya en los turnos de tarde, que en invierno a las 5 o 6 de la tarde ya es prácticamente de noche, sí que escuchaban cosas, pero que lo veían y lo veían no, porque no veían nada, lo escuchaban ya como algo normal. Normal, Y sí. claro que está muy cerca del Parlamento, de ese Hospital de las Cinco Llagas que has comentado, que vamos a poner una, una foto también para que veáis cómo es este Parlamento, que justo detrás del Parlamento está el Policlínico y el hospital, y a unos kilómetros, a poquito, está el Hospital de San Lázaro, que he puesto aquí la iglesia, que esta sí que está todavía sin restaurar, Pedimos y es desde una aquí que pena. la restauren, por favor. Es el hospital más antiguo de Europa en uso. Por favor, si alguien nos escucha. Sí, yo creo que no es de justicia histórica que No, esté no. ese edificio así.
además la relevancia que tiene, es que es lo que tú comentas, uno de los más antiguos de Europa. En España, por desgracia, no tenemos ese amor Mm, por los monumentos y por nuestra historia que se tiene en otros países. En Inglaterra, por ejemplo, algo así, estaría ya rehabilitado, habría tours, habría el tour de Macarena, Parlamento, San Lázaro, los fantasmas de yo qué sé qué, lo San venden Jerónimo, todo por de una ejemplo. manera, Claro, el monasterio de San Jerónimo lo tenemos al lado. El cementerio con unas obras de arte de Aníbal González increíble, ¿no? sí, De Mariano Bellure. Es que es la zona norte de Sevilla, desde Santa Catalina, desde el Archivo Provincial de Sevilla, desde donde empieza la calle San Luis, que Jennifer lo conoce muy bien. La zona norte de Sevilla es una joya patrimonial y no se conoce y no se sí, cuida. Lo de San Luis, la restauración ha sido un milagro, porque qué de cosas nos quedan por restaurar, por poner en valor. No llenarla de turistas, no es eso, no es la idea. Es conocer su historia y cuidar lo que no se nos caiga, porque San Lázaro el techo lo han puesto de panel sándwich ya, porque no había techo. O sea, una pena. O sea, una iglesia con origen en el siglo XIII que se ¿no? está Y que quedando. ya no es solo, porque mucha gente dice que sea la iglesia, que esto, que lo otro, pero que también es patrimonio nuestro, que Claro, no es pues lo mismo que se restauran otros edificios que tienen un valor histórico, pues esto también. claro. Y mucha gente no lo sabe, que esos edificios muchas veces no lo hizo la iglesia, Es que sino no lo eran de la hizo el propio iglesia. pueblo, claro, Claro, que es también, de hecho en San Lázaro, que tengo documentación, mandaban los enfermos y enfermas, hablando de duplicación, de desdoblamiento de género, que dicen que se la ha inventado Irene Montero. Perdón, la voy a nombrar. No, no se la ha inventado ella. Eso ya existía en el lenguaje, existían los femeninos en muchas palabras que hoy día decimos, ¿cómo no digas esto? Existieron. El Hospital de San Lázaro era una cofradía de personas, de laicos y laicas, que pagaban para que esos enfermos estuvieran allí. Incluso algunos enfermos pagaban por estar. La iglesia que hay allí, la capilla, no es de la iglesia como institución, era de los enfermos y enfermas, eran de la gente. Lo mismo que la capilla que hay en el hospital del Macarena no es de la iglesia católica, es una capilla del hospital, con un sacristán. Entonces, esa exacto. tontería de que no es que no es que vamos a. Por eso es importante la investigación histórica, Y el divulgar y que el la gente divulgar lo y el sepa, saber claro. el origen de por qué había una capilla en todas las cofradías y hospitales. Sevilla tuvo un montón de hospitales. Cada gremio, cada grupo de trabajadores y trabajadoras tenían un lugar donde reunirse y con una capilla. De ahí sale la Semana Santa también, entre otras cosas, ¿no? La capilla de los marineros, la capilla de los hortelanos, la de los panaderos. Entonces, eso es un lugar laico, donde eran los enfermos y enfermas los que pagaban a un capellán, que venía de fuera. Esa iglesia es de la gente y esa iglesia de nosotros, de los enfermos y enfermas de hoy día, porque seguimos yendo allí. Somos usuarios. Y aunque no seamos Exacto. creyentes, por ejemplo, habrá gente que querrá tener esa capilla para ir a rezar y otras que queremos tenerla porque es del siglo XIII, señor. ¿Dónde se tiene una capilla del siglo XIII de un hospital que nunca ha dejado de ser hospital? Exacto. A mí me da mucha rabia, sobre todo también nosotros que lo vivimos, ya sea religiosamente o culturalmente, bueno, yo desde niña no, porque bueno, no nací aquí, pero desde bien, bien joven estoy aquí en Sevilla. em, la ignorancia que se tiene a la hora de criticar a las hermandades. Porque dicen, sobre todo en Semana Santa, ya en Semana Santa se me activa a mí el modo, el modo El modo defensa. sevillana, capillita. Y sin pertenecer yo a ninguna hermandad, sí que estuve mucho tiempo desde pequeña en la Hermandad de la Macarena, que era la de mi barrio. No me avergüenza decir que han ayudado mucho a mi familia en momentos muy complicados. Mis primeras gafas, porque mi madre no me podía comprar unas gafas, me las compró la Hermandad de la Macarena. Muchos reyes en mi casa, pues han sido gracias esos juguetes a la Hermandad de la Macarena. Por eso me da mucha rabia, porque como lo he vivido, como sé las obras asistenciales que tienen todas las hermandades de Sevilla, de Málaga, de Cádiz, de Jaén, de toda Andalucía,
y en otros sitios supongo que será igual, porque es algo muy español. Eso, somos muy puñeteros para algunas cosas, pero en cuestiones de solidaridad y de ayudar, ahí sí que nos Somos los volcamos primeros. exactamente. Mm. Por eso me da mucha rabia cuando dicen, ¡ah, qué vergüenza! Mira, seguro que para otras cosas no se ponen tan así. Pues si usted va un jueves o un miércoles, depende del día que tengan de, de asistencia en esa hermandad, seguro que verá que han conseguido que en la planta de tal hospital los niños de oncología pues tengan esto. Han conseguido que en la planta de tal hospital, en la parte de cirugía mamaria, pues las mujeres tengan esto. Y me da mucha rabia, me pongo muy, además que intento no ver nada en redes sociales en Semana Santa porque sé que voy a saltar, Claro, porque esto se desconoce. Y bueno, y esto ha venido por eso que las iglesias, muchas iglesias de Sevilla no es de la iglesia, no forman parte porque claro, es algo religioso, se tiene bueno, su culto y todo eso, claro, pero son de los hermanos. claro, pero tú sabes qué pasa, que como la institución se ha hecho dueña, también hay que decirlo, de muchas capillas que no eran de ellos, sino que eran de laicos. Pues yo entiendo que haya también una confusión, ¿no? Con Sí, eso. Pero hay que entender que la sociedad, sobre todo andaluza, se vertebra a través de sus hermandades y cofradías porque eran las asociaciones de laicos y de trabajadores, de asistencia social, los seguros de ocaso, la gente no pagaba en tal marca, tú sabes, en tal... No, es que tú pagabas una cuota de hermandad, y yo ahora hablaré de eso también, para tener un funeral, porque la gente era tan pobre que no tenía ni para el funeral. Entonces se gastaba lo poco que tenía, y eso lo puedo dar yo fe porque veo documentación, veo testamentos de cofradas con A, mujeres, que en su testamento dice, no tengo nada, pero quiero, como yo he pagado mi cuota de cofrada, soy cofrada, lo dicen así, porque soy cofrada, quiero que me acompañen en mi funeral los hermanos y hermanas de tal cofradía, y quiero que vayan los niños y niñas con una hacha encendida en mi funeral. Era un seguro de ocaso. Si una mujer se quedaba viuda, aunque no fuera cofrada, a lo mejor era el marido, la ayudaban a ella y a sus hijos. Entonces, ahí viene la hermandad. Es una hermandad. claro. No todo el mundo, yo sé de gente que era de religión protestante o hereje, según la época, iluminado, también se llamaba, eran diferentes grupos, que pertenecían a cofradías. Porque decía, bueno, la cofradía hay una imagen, o a veces no había ni imagen. No todas las cofradías tienen una imagen procesional, pero era una manera de ayudar al vecino. Cada collación, cada barrio tenía una hermandad, por lo menos, o varias. En tu collación, por ejemplo, hay un montón. Estaba San Gil, San Luis, San Julián, San Román, bueno, la Macarena. Entonces, la zona norte estaba llena de cofradías y hermandades, lo mismo que todas las collaciones de Sevilla, que se llamaban parroquias porque estaban vertebradas alrededor de una parroquia, de varias, ¿no? Entonces, la gente fliparía en colores si ve cómo era la sociedad del pasado con respecto a lo que nos creemos, ¿no? Eso de la democracia, dice, hemos inventado, bueno, la democracia, ¿no? No teníamos democracia hasta 1978, ¿no? Bueno, las primeras elecciones fueron después, ¿no? Si yo les digo que en el hospital de San Lázaro los enfermos y enfermas, y tengo los documentos, votaban en igualdad de condiciones para elegir a su mayoral, que era el representante que tenían para que pudiera salir, porque esa gente estaban enfermos, no podían salir con letra. Decidían si en el hospital se ingresaba una persona nueva o no, si el médico debería de asistirla o no, si el bar que tenían al lado, que era un mesón, donde la gente iba a tomarse el cafelito, los que iban a visitar a los enfermos, que también se podía visitar a los enfermos, fíjate la temeridad, se le alquilaba a un matrimonio, tengo el documento, o no. Eso todo se votaba en igualdad de condiciones mujeres y hombres. En las cofradías se votaba en igualdad de condiciones cofrades y cofradas. Es verdad que los cabildos eran muy machistas y no había mujeres. Eso es una cosa que tenemos que seguir avanzando en eso, en igualdad de condiciones, ¿no? Pero que en el pasado la gente era gente, ¿no? Y tenemos por ejemplo, a Catalina de Rivera, que dijo, yo quiero, era una mujer con muchísimo dinero, muy emprendedora,
era la dueña de la fábrica de jabón blanco de Castilla. Era la que restauró en la segunda planta de la Casa de Sevilla poniendo su dinero y poniendo sus esclavos, que tenían muchos esclavos, tenía más esclavos que nadie que yo haya visto en mi vida, casi 100 esclavos y esclavas, que está muy mal, pero es que en la época era así. Es que no podemos juzgar el pasado Es con que los era ojos del así, por presente. desgracia era así, pero ya es verdad que en su testamento le dice a sus dos hijos, a Fernando y a Fadrique, que por favor cuiden de sus esclavos y esclavas, bien así, desdoblado. Ella fue la que hizo el Palacio de Dueña, ella hizo la Casa de Pilatos, bueno, ella, sus trabajadores, ella fue una mujer muy empoderada a finales del siglo XV y XVI. No era raro ver una mujer empoderada. Tenemos a la primera administradora de la Universidad de Sevilla en el siglo XVI, a doña María Sánchez, una mujer laica, una mujer que era religiosa pero no era monja, era franciscana, y ella era la que mandaba en la universidad después de que muriera el fundador, Maese Rodrigo. ¿Dónde estaba esa información? En ningún lado, la he tenido que sacar yo, Jennifer. Por eso digo que tu Porque labor es fundamental. yo Sí, vi los sí. documentos, digo, pero esta señora quién es y dónde está nombrada, porque yo veo documentación, libros sobre la fundación de la universidad y no estaba, y si estaba era nombrada y decía, bueno, la ama de llaves, ¿cómo que la Ama ama de de llaves. llaves? Si se puso al cargo de la universidad desde 1509 que muere el fundador hasta 1517 que muere ella. ¿Cómo que la ama de llaves? Era la administradora y dispensadora de las rentas de la universidad, junto a otros dos hombres, pero ella era la principal. Entonces, toda esa documentación hay que sacarla. Lo mismo que hay que sacar otras cosas que no son bonitas. Claro, no, el tema este, creo que esclavo se puede decir en YouTube, como hay tantas palabras que no se pueden decir. Sí, Si quieres podemos hablar otro día, otro cafelito, sí, hablamos del tema, porque todavía hay mucha gente que dice, no, la, em, ultramar de la corona, de las coronas españolas, no había esclavos. Digo, no, no, no nos había mucho. confundamos. Estamos hablando de los indígenas, pero después había otras personitas de África que ahí no se hablaba de ellos. Me refiero que Había, esclavos sí claro. había, claro que había. Había Hasta esclavos las y personas trabajadores. negras sí que Claro, existía la esclavitud. claro. Hombre, la hermandad de los negritos de Sevilla. ¿No quieres Exactamente. más claro? Teníamos esclavos blancos, escrito así, esclavos blancos que eran moriscos de Granada o de Berbería, bereberes. Teníamos esclavos blancos, esclavos canarios, esclavos negros, esclavos mulatos, esclavos loros, que era ya cuando, pongamos, loro era, no sé, cuando ya en la tercera generación ya de negro, ¿no? Cuando ya se mezclaban con blanco y demás. Había mucho Sí, mestizaje hay también. una famosa infografía que Sí, dice blanco con mulata, blanco tal. con... Sí, sí, Había muchos está... esclavos, había esclavos de indios de la India portuguesa en España, en Sevilla. También había algunos, encontré algunos de la isla La Española, hoy día Haití, República Dominicana, en Sevilla, ¿vale? Los compraban tanto señores de dinero y señoras como monjes, monjas, todo tipo de gente. Que, lo mismo que digo lo bueno, digo lo malo. Catalina de Rivera tenía casi 100 esclavos, eran de Granada, eran granadinos, moriscos, moriscos y moriscas. Entonces, hay que hablarle de lo bueno y de lo malo, porque la historia está para contarla entera, no para lo que a mí me guste, porque si no, yo no hablaría de nada, porque hay muchas cosas que no me gustan. Y lo mismo que digo que Catalina Rivera fue una emprendedora increíble, tuvo casi 100 esclavos. Yo no sé cómo los trataba. Claro. Sí, eso como después, cuando comentes pues, algo de tus estudios y eso, Uh sé -huh. que en el doctorado, pues claro, hasta que no concluyas, pues no puedes decir muchas cosas, No puedo decir pero si mucho. tienes un estudio publicado, que es este de aquí, yo también tengo el que es sobre las cofradas, que Voy a tanto, encender la luz, sí, un segundito, ¿vale? sí, sí, Un momentito. es este de aquí, que es cofradas, confradas y cofradesas, la presencia femenina en las hermandades y cofradías de Sevilla del siglo XV al XVII, para que veáis que muchas veces lo que nos falta es esa información que se ha perdido por el motivo que sea, porque no sabemos por qué se ha perdido, pero está ahí, o se ha querido ocultar, no se ha querido ocultar. Está ahí, es interesante que aprendamos y sepamos pues nuestro pasado, porque de ahí también sabemos y aprendemos de nuestro presente, porque no somos quienes somos
si no ha pasado todo lo que ha pasado anteriormente. Y cuéntame, Laura, este estudio, que es de esas cositas que podéis contarnos antes de que salga. Sí, pues mira, no fui la primera en sacar algo sobre cofradas, ya tengo que hacer honor a la verdad, ¿no? Es un tema que ya se sacó en el Departamento de Historia Medieval, tanto de la Universidad de Sevilla como de la Universidad Pablo de la Vide, eh, por profesores que tú y yo conocemos y que, bueno, que sacaron las reglas antiguas de las hermandades y cofradías de Sevilla. Entonces ahí es donde están las cofrades y los cofrades. Solamente hay que ir a esos documentos que están publicados, son 2 tomos, y no solamente de Sevilla, sino de otras partes de Andalucía, donde se utiliza la palabra cofrada. También aparece la palabra confrada o cofradesa, que lo encontramos en cofradías de otras partes de España. Eh, Eran mujeres que pertenecían a cofradías, bien de forma religiosa, cofradías religiosas solamente, o cofradías de trabajo, trabajadoras. Tenemos un trabajo muy interesante en Valencia, escrito por Binat, una tesis doctoral que la recomiendo mucho, de mujeres trabajadoras en Valencia que pertenecen a sus cofradías, de zapateros, de panaderos, de cargadores en los puertos, que también había mujeres de herreras. Ellas pertenecen a las cofradías porque ellas son trabajadoras, ellas pagan su cuota, ellas si se ponen enfermas quieren tener sus días libres, si mueren, quieren que su familia tenga asistencia, un funeral, muchas cosas, por eso pagaban cuota, ¿no? Para reclamar también derechos a la corona. Oye, mira que el grupo de trabajadores de tal queremos estos derechos, queremos nuevas ordenanzas. Eso ha estado ahí siempre. Yo sé de documentos como los de María Sánchez, por ejemplo, firmados, que se llaman hierros en el archivo, firmados por historiadores del siglo XX. Lo vieron igual que yo. ¿Por qué no lo publicaron? ¿Por qué no publican sobre el divorcio, que existe desde el siglo XIII al XIX? ¿Por Eso qué cuando no? lo leí me pareció muy interesante, Porque, claro, porque, claro, que dicen, no, y el divorcio por la iglesia canónico, por notario apostólico. Porque no hablan de las mujeres que denunciaban los maltratos y que iban a un procurador porque era delito pegar a tu mujer. Porque no se habla de eso. Había un escribano en Sevilla, pronto va a salir un trabajo sobre eso. Estamos esperando hace ya 2 años por temas de tu sala editorial. sí. Pero que había un escribano dedicado a las mujeres maltratadas que tenía ya su formulario hecho de como una denuncia para pedir un procurador para ir a justicia real a pedir no solamente la denuncia el que la protegieran, sino también el divorcio por causa de maltrato. Sí, tenía él ya su plantilla, que solo lo que Plantilla, tenían que. las fórmulas siempre son las mismas. Esto Alejandro Viña, un compañero del archivo, fue el que me dijo, Laura, mira lo que he encontrado, y ya empezamos a sacar datos, ¿no? Es un escribano que está en Triana, en el siglo XVI, dedicado a eso. Como él habría otros, ¿no? Tendríamos que Y rastrear. se Se con- concedían Era muy esos complicado el divorcios divorcio eclesiásticos. porque era muy difícil, porque era mucha burocracia. Al principio, hasta el siglo XVI, el divorcio era por vía penal, perdón, por vía civil o real, y por vía eclesiástica. Había 2 vías. Cuando llega el Concilio de Trento, la Iglesia quiere apoderarse del divorcio, monopolizarlo. ¿Para qué? Para finalmente destruirlo en el siglo XIX y dejar solamente las Claro. figuras de nulidad y separación, pero no divorcio. Entonces, había quien lo conseguía. Estas mujeres, una vez que se divorcian, tienen una vida muy mala si no tienen dinero, si no consiguen que el marido le devuelva, el exmarido le devuelva la dote, porque algunas tenían que esperar a que quisiera el tío darle dinero. La dote era un seguro por si pasaban estas cosas. Por eso se entrega la dote. La dote no se la queda el marido, sino que si se divorcian, la dote vuelve a la chica. Y si el marido se muere, la dote vuelve a ella para que pueda sobrevivir. Entonces, Claro. la que tenía dinero le iba muy bien, divorciada. La que no ya lo pasaba peor. Claro, Es supongo que igual que como hoy en día, todas, eso es lo que te iba a decir, supongo que en todas las épocas, igual que igual que hoy ahora, día, exactamente igual. O sea, la vida no ha cambiado tanto, lo que ha cambiado es que ahora tenemos móviles, que podemos hablar así, pero yo ¿no? veo Y cosas que yo me río. Mira, un detalle para que la gente se dé cuenta. Hay muchas veces que encontramos el documento de aprendiz, ¿no? Va una señora a notaría pública y dice, oye, que tengo un hijo con 23 años, que quiero meterlo de aprendiz con un carpintero, porque
Y yo me imagino A ver qué hago que con no el se lleva niño. ahí a un niño, porque la mayoría de edad estaba en los 25 años, amigos, no en los 18. La gente era menor de edad hasta los 25 años, hombres y mujeres. Entonces, no sabía qué hacer con el niño ya, porque meterlo en un taller de algo. Entonces, yo me imagino a esa misma señora de hoy día, este niño está todavía viendo Netflix. Claro, que a ver qué hago El niño, ¿qué ya, te ya pasa? con Ni él. estudia, ni trabaja, ni nada. O sea, Pues había mira, esa ninis. señora, Ya. había ninis. Ninis en el siglo XVI, porque date cuenta que entraban niños de 8 años a los talleres, 8, 9, 10, 12 años, niñas que iban era el contrato de soldada a servir a la casa con 12 años y vivían ya en la casa, igual que Sí, el aprendiz vivía con el maestro, ¿no? Eso lo sabes tú muy bien que te gusta la historia del arte. Pero que había ninis también, pero claro, claro que me imagino a esa mujer en aquella época teniendo desesperada, que ir a... a pedir trabajo para el hijo. ¿Cuál imperio Pero de la época? con un Imperio. documento y todo, Bueno, Claro, pero a lo mejor lo tenía hasta más fácil que ahora, porque ahora ni aunque vaya a ningún sitio, ahora dice tú, eso mete a no mi hay hijo y manera. va al herrero, dice, oye, tú haces, a ver si mete a mi niño, tu niño un flow, tu niño que me voy a llevar yo a trabajar. Pues, Exactamente. Pero que es lo que estábamos comentando, que supongo que las mujeres que tuvieran más capacidad económica, pues serían las que podrían hacer todas estas cosas, claro, porque claro, era muy la que no complicado. tuviera dinero, pues la pobre que se quedaría en casa, aguantando lo que tuviera que aguantar, Mm. y ya está. Pero sí que es curioso que en aquella época nos estaba hablando de mujeres trabajadoras, que parece Sí, claro, que la el mujer, término mujer trabajadora es muy reciente. no, que va, Mujeres emprendedoras con negocios, con... Y de esto también va pues parte de tu doctorado. Bueno, parte no, va tu doctorado. en realidad mi Eh, doctorado, quería aclarar una cosita, mi doctorado en realidad no va de mujeres en general, va de religiosas laicas, que son las beatas de Beguinas tercera franciscana, eran mujeres religiosas, pero no monjas. No estaban en clausura, las obligan a clausura a finales del siglo XVI. Ojo, la clausura estricta no existía, no existió hasta finales del siglo XVI, la obligatoria. Antes las mujeres medievales eran muy libres. Eso es otra cosa que que nos sí, toca. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como me encuentro mujeres haciendo otras cosas que no son religiosas laicas, esas son las que salen en mis artículos. Porque no bueno, las voy son a las dejar, menos vistas. claro, no las voy a Eh, dejar en un cajón. Si yo veo a María Sánchez administrando la universidad, veo a Catalina Rivera, veo a tantas mujeres haciendo, a Ana Bernegali, por ejemplo, que era una mercadera que iba con su barco y su flota de barcos desde España hasta América. Hay que hablar de esas mujeres, aunque no sean de mi tema de investigación, porque si no, no avanzamos. Yo sí, quiero hablar te quedas muy... intento sacar todo lo que puedo, entonces voy a tardar más que nadie en terminar la tesis, pero me da igual. Yo quería preguntarte una cosa, Jennifer, porque tú eres una experta, te gusta muchísimo Roma, te Bueno, gusta experta. mucho, pero sabes mucho de Roma y sabes mucho la época del Imperio de la República también, ¿no? ¿Tú ves algunas mujeres que tengan que ver con las mías, con mis beguinas, mis beatas, esas mujeres que se entregaban a la religión, se quedaban solteras o viudas, no querían volver a saber de hombres y tenían una independencia? ¿Tú crees que hay algún tipo de paralelismo en la Pues época? en Roma, bueno, Roma tiene Sí, muchos todo. siglos, sí. La parte así más central de la mujer es la parte de la matrona, que más Claro. en la casa, en cuidar la casa, cómo gestionar esos esclavos, y todo lo referente al hogar y a lo doméstico. Sí que es verdad que haciendo un paralelismo, porque ellas no lo elegían, sí que, vamos, se elegían cuando tenían 6 o 8 años, yo lo veo con las vestales, con las mujeres que, como acabo de decir, con 6 añitos, 8 añitos, pues venía el pontífice máximo y decía, tú, ¿Y tú? y tú. En ese sentido no podían elegir, como las mujeres que estás comentando, tenían que ser hijas de Patricio también, Ujú. que pertenecían a esa nobleza. Y ellas sí, ellas tenían una capacidad y una independencia respecto a lo jurídico, no necesitaban a ningún varón a la hora de prestar declaraciones, incluso podían em, hacer
indultos. Eran las únicas que podían acudir en los palcos centrales de en espectáculos. Como Sí, siempre a las vestales se nos viene a la imagen, o sobre todo se las nombra mucho en la hora de los anfiteatros, ¿no? Que tenían ahí su palco y estaban ellas ahí en primera plana, con su, me las imagino, pues, con sus vestimentas blancas. También tenían esa capacidad de independencia económica de gestionar y eran célibes, no podían ni contraer matrimonio ni mantener ninguna relación sexual con ningún hombre, ujú. porque estaban penadas con pena de muerte, si Ah, lo vaya. hacían. Sí, Bueno, y pero de una forma muy cruenta. Hubo una, que no me acuerdo ahora el nombre, es que te cogió en un que, renuncio, que perdón. se, que se salvó, porque bueno, es una leyenda, que decía que si en su colador, desde el Tíbet, que es el río de Roma, hasta el templo de Vesta, no se derramaba nada de agua, mientras ella que era mentira esa acusación de haber sido no célibe. Y pues no cayó nada de agua. Ajá, Y entonces se la vio como un virtuosa, o otras que sí, que, que murieron por la acusación, y algunas seguramente que injustamente, porque como tenían ese poder, también si alguna vez te las cruzabas y ellas te podían beneficiar de alguna forma, pues eso, pues no le gustaba a algunas personas que mandaban claro. y no tenían, su poder acababa en cuanto se la acusaba de haber mantenido ¿Sabes? una relación. Pero fíjate el Ese, paralelismo que hay, aunque las mujeres medievales religiosas, las beguinas, que tenemos en Centro Europa, después en Castilla son beatas, también se llaman sororas en el norte de España, ¿no? Sí que podían elegir ser eso. A veces no, porque a veces también la coerción psicológica actúa mucho en las niñas y dice, oye, mi tía pues yo quiero ser como mi tía, ¿no? Que también habría que ver claro, hasta qué punto habría algunas que eran obligadas, ¿no? También están las emparedadas, que no es que estuvieran dentro de detrás de una pared, sino que tenían su pisito, guay. San Juan de la Palma, que tú lo conoces muy bien, pues al lado tenías el emparedamiento de San Juan de la Palma, tenías el emparedamiento de San Julián. O sea, tu barrio tenía muchos emparedamientos, era muy importante. Y entonces, claro, podían elegir ser, pero se parece mucho a eso. Eran totalmente autónomas en lo económico, en lo jurídico, se mantenían castas, no sabemos si alguna después bajo cuerda hacían otras cosas, pero se supone que era un voto personal, no daban el voto de castidad a nadie, porque eran sí que independientes. no era algo obligatorio. No, eso llegó a ser obligatorio después en la Edad Moderna, o sea, las mujeres medievales, nos tenemos que quedar con eso, eran muy libres si las comparamos con las mujeres después del Concilio de Trento. Por eso yo tengo esa máxima de qué asco de Trento, que lo pongo 20 millones de veces en el Twitter. Porque es verdad que se acaban con los derechos de las mujeres, se controla el divorcio, se controla el matrimonio, ya se convierte en un sacramento indisoluble después del Concilio de Trento, ¿no? Y a las mujeres se les obliga clausura, a los hombres no. A los monjes no, o sea, a las monjas, a las beatas, todo eso no. Después con Pío V, en 1566 ya se prohibía a todas las mujeres que son religiosas, ¿vale? Entonces, claro, había ya dos caminos, o la casa, o el convento, o el prostíbulo, que ya estaba prohibido, ya casi empezó a estar prohibido el prostíbulo, que también era en Sevilla, pues teníamos la Mansevilla, Plaza de Morviedro. Claro, porque antes no estaba prohibido, antes Era legal, del concilio. y eso es, antes del concilio, durante el concilio estuvo prohibido, pero estuvo legal, perdón, pero después se empezó a prohibir. O sea, hubo un montón de ciudades europeas en que empezaron a prohibir la prostitución, entonces pasan de ser mujeres eh, legales, aunque malas, a delincuentes. Y había que encerrarlas en las casas de arrepentidas donde había beatas. O sea, es que fue todo un encerramiento que nos creemos que es Mm. medieval. No, perdona, el encerramiento vino después. En la Edad Media no ocurrían esas cosas. Entonces, vemos como la historia, desde Roma hasta hoy día, la historia de las mujeres no ha ido así, ha ido así. Sí, claro. Yo creo que Recuperan, como todo en historia, es circular, eso eso lo es. hemos estudiado muchas veces también. Se ha ido perdiendo derechos, se han ido recuperando, ¿sí? Pero no es que en Roma estaban amargadas de la vida y de repente fue todo un ascenso hasta el siglo XX. No, hubo un círculo
Entonces las épocas que creemos que son oscuras, como la Edad Media, no eran tan oscuras, y la época del Renacimiento, del humanismo, eran una pi para las mujeres. Yo creo que también ha contribuido mucho a esa imagen el cine. Sí, El cine, porque siempre, si ves alguna película de la Edad Media, es todo oscuro, es todo... yo tenía una compañera en la residencia que estaba estudiando medieval y claro, se lo preguntábamos, yo estaba en bachillerato, todavía no uh-huh. estaba... Y nos decía, que va, si la Edad Media es luz, es bonito. Dice, lo que Y pasa que... colorines. Además, esa vuelta otra vez a lo clásico también, que se había perdido todo. Dice, no, no, sí, sí, es más bonito de lo que la gente se piensa. Lo que pasa que tiene tanta influencia del cine, de la literatura, que es todo tan oscuro, que es todo tan negro que no era así. Claro, y date cuenta que en el siglo XIX y XX se denosta mucho la Edad Media. El relato historiográfico cambia. Lo que hemos estudiado tú y yo no tiene nada que ver con la realidad. La historia que nosotras hemos estudiado en el cole es falsa. Sí, no, Tiene no, tan falso como lo de no se duchaban, no se lavaban, no solo se lavaban cuando iban... 30 y toallas, 30 toallas, un lebrillo. La gente, vamos, ya te digo, Catalina de Rivera fue la dueña de las almonas de Triana, de la fábrica de jabón blanco de Castilla. La gente no usaba el jabón blanco para qué, pues para lavar ropa, para lavarse ellos. La higiene existía en el mundo musulmán también, eran muy exquisitas las señoras y los señores para la higiene, para la depilación. En el mundo andalusí la higiene es muy importante. Tenemos los Hombre, baños tenemos, de Roma, los baños exacto de lo que iba a decir. Ujú. las termas desde Roma, que después se convierten en baños, bueno, tanto judíos como musulmanes tienen sus baños, ¿no? Y después esos baños se quedan en la época cristiana. O sea, es que es un rollo que nos han metido sobre la Edad Media y también sobre Roma. Hay mucho mito, ¿no? Sobre Grecia y sobre Roma también hay mucho mito, ¿no? Y para eso están los investigadores y las investigadoras. Así que Sí, podríamos estar aquí 8.000 millones de sí. años. No, no, los cafelitos estos tienen que seguir. Vamos a seguir hablando de Tenemos- historia entre, entre nuestras vidas, porque os traeré los cotilleos del siglo XVI cuando tú quieras, yo te los traigo. me Lola, encantaría. Lola del 16. He sacado algunas fotos de las beguinas. Sí, Aquí lo pongo para que veáis la imagen de una estudiosa y después también pues de las vestales, para que os hagáis una idea. Las vestales están representadas siempre porque estaban así con el fuego en el centro, porque eran las cuidadoras de ese fuego que representaba al hogar de Roma. Y encantadísima que tengamos más cafelito de esto. Espero pues, que le guste mucho a la gente. yo espero que Sí que es sí. verdad que nuestras charlas van a ser así, más distendidas, no tan, porque la historia entendemos que te tiene que gustar mucho para estudiarla o para ver algo. Yo veo muchos podcasts y muchos vídeos de YouTube de Pompeya, me empiezan a hablar de eso que fui el año pasado, que yo pensaba que Ay, jamás iba a poder ir a Pompeya y estoy no, deseando, porque me dicen, ¿a qué otro sitio te gustaría ir? Y yo siempre digo, a Nápoles y Pompeya, que claro. podemos hablar un día de eso. Nápoles me pareció súper caótico, pero te enamoras de la Sí. ciudad. Eh, Miguel es gaditano y dice, es como Cádiz en Italia. En Italia, hombre, date cuenta que Italia y Cádiz, la influencia de los Sí, genoveses, de los milaneses, de los sí. napolitanos, florentinos, fue mucho en Andalucía. Entonces, es otro tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso que tenemos aquí un montón de temas. Y Laura, encantada y me alegra un montón que tengas ese incienso ahí todavía. Sí, vamos a terminar Qué con esto. maravilla. Yo lo voy a meter fuego, ¿eh? No, porque yo lo quiero conservar. Yo soy lo contrario de las vestales. Las Tu vestales fuego no. mantenían el fuego. Yo mantengo el incienso de Nepal, del Tíbet, y es muy importante la espiritualidad, cada uno la que tenga la que quiera. Exacto. También nosotras tenemos una espiritualidad también muy fuerte, creo yo.
Y yo guardo esto siempre y lo tengo aquí en mi cajita favorita, que mira qué mona es, de maderita, y aquí lo voy a volver a meter. Así que hasta el próximo día lo vuelvo a sacar, ¿vale? Para el próximo cafelito. Y si veis Nuestro amuleto. lo cookies que somos, que aquí tenemos el mismo libro Mira, yo no me había dado cuenta. Mira, ¿sabes que me qué? lo recomendaste tú, me lo Sí, recomendaste y no en me acuerdo. cuanto, porque a mi hermano también le gusta mucho la historia, la espiritualidad y todo eso, y cuando se lo dije, dice, te va a encantar porque son dos Sí, autoras maravillosas. sí, verdad. Son muy importantes, mi tesis son muy importantes, las dos, ¿eh? Ujú. Muy Fíjate que yo lo bien, tengo aquí porque me encanta la portada, no lo tengo en la librería, que lo tengo en otro lado, porque el lomo no me gusta, pero la portada es maravillosa. es Eso, muy bonita. eso habla de, también de muchos temas, porque hay Sí, ¿no? una simbología mm, que hay potente. para todos los gustos. Sí. Pues Laura, muchas gracias. Vale, A todos vosotros, pues deciros que estoy encantada de que estéis aquí. Espero que los cafelitos os gusten. sí. Y nada, que si os gusta suscribiros, darle a la campanita para que veáis los vídeos cuando los publique, que ya sabéis que no soy de publicar un vídeo a la semana o así por las circunstancias. Y compartir. Si os gusta, compartir. Y muchas gracias, Laura. Seguro que muchos de tus seguidores estarán pendientes. Les doy la bienvenida y Ya lo también. nos vemos en otro cafelito de las Crónicas de Gem.